Julio Verne es un caso paradójico dentro de la literatura universal. Inmensamente popular en vida, relegado tras su muerte al cajón de los novelistas de aventuras juveniles y redescubierto en torno a 1950 por sus cualidades literarias y la profundidad de su pensamiento, recibe ahora, en el centenario de su muerte, los reconocimientos que no consiguió quien enriqueciera la imaginación de millones de lectores sin ser admitido en la Academia Francesa, una de sus mayores frustraciones. Verne, de signo zodiacal Acuario, nació en la ciudad francesa de Nantes, entonces uno de los principales puertos atlánticos, el 8 de febrero de 1828. Su infancia fue imaginativa y tranquila, con su hermano Paul, el cual, nacido un año después que él, será su inseparable alter ego, aunque él sí será marino y de los dos, el auténtico viajero, y con sus 3 hermanas. Su familia es convencional, patriarcal y muy unida. Católica, burguesa, compuesta por militares, abogados, magistrados y marinos. Alumno correcto, aprueba el bachillerato de letras con 18 años y comienza sus estudios de derecho. Verne siempre dirá que su infancia y su juventud fueron felices. Su primera biógrafa, una fantasiosa pariente de su madre, relata un episodio que, por anticipar el futuro perfil del novelista, hubiera sido hermoso en caso de haber sido cierto. Se habría fugado de su casa, con 11 años, en el barco La Coralie, en tránsito hacia las Indias. Su padre le habría alcanzado y traído de regreso a su casa. Incluso tras el castigo, el niño le habría dicho: «De ahora en adelante no viajaré más que en sueños». Y de esa leyenda familiar surge la explicación que el niño daría de su fuga. Quería viajar para comprarle un collar de corales a su prima Caroline. Con lo cual entra el amor en su vida. Desde sus 11 años ama a su hermosa y coqueta prima hermana Caroline, un año mayor que él. En una familia tan unida como la suya, las vacaciones les reúnen, pero los caracteres adolescentes les separan. Y el torpe y exaltado muchacho no enamora a su amada. Será la gran tragedia amorosa del escritor y quizás la razón de algunos de sus comportamientos posteriores. Pero en su infancia, y esto es más importante, también se ha desarrollado su otra pasión, la literatura. Con 20 años, y atraído por la escritura, pero aceptando la voluntad de su padre de convertirlo en abogado, se instala en París para continuar sus estudios. 2 años después se licencia en Derecho, pero también se representa su primera obra teatral. A los 22 años se doctora en Derecho y la vida se abre ante él, pero debe escoger. Nantes, el bufete y una vida cómoda, o bien París, la literatura y lo desconocido. Escoge la literatura, siguiendo lo que denominaba el espíritu de la rama materna, es decir, su inclinación hacia la fantasía, el espíritu viajero, la aventura y la imaginación. Esos primeros años parisinos no son cómodos para un Verne con apuros económicos y que pasa hambre. Le atrae la poesía y el teatro, pero pronto escribe en prosa relatos históricos y novelas cortas, sin abandonar las obras teatrales que a veces se representan en el Théâtre Lyrique, del que será secretario hasta 1854. Y otras preocupaciones se cruzan en su camino. No había olvidado a Caroline, pero a su alrededor sus amigos se casan. Es posible que él necesite hacerlo para afirmar su propia identidad, de manera que también va a formar familia, tras varios intentos fallidos de bodas concertadas por interés, porque sería inútil buscar el menor indicio de pasión en la boda del escritor en 1857, con 29 años, con una joven viuda, Honorine, a la que había conocido unos meses antes y que ya tenía 2 hijas de 1 y 3 años de su primer matrimonio. No forman un matrimonio unido. Honorine no aprecia la literatura, ni siquiera la de su marido. Ella, en cambio, es una buena cocinera, pero Julio no saborea sus platos, que más bien devora acuciado por su bulimia. Y él mantiene sus costumbres de soltero, pasando en casa el tiempo indispensable, levantándose a las 5 de la mañana para trabajar y abandonándola cuando los niños se levantan, al descubrir que los niños normalmente hacen ruido. El éxito literario no llega, y Julio trabajará como agente de bolsa durante 5 años, desganadamente y sin abandonar por ello su escritura. Es una época oscura pero importante en su formación como escritor, en la que traba amistad con el fotógrafo Nadar, apasionado por la fotografía aérea,
cuyo globo aerostático será famoso y con quien funda la Sociedad para el Desarrollo de la Locomoción mediante aparatos más pesados que el aire. Su apodo se convertirá en el anagrama de Nadar a Ardán, de uno de los protagonistas de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Y también es amigo del explorador Iñár, con quien viaja por Escocia en 1859 y visita el enorme transatlántico de la época, el Great Eastern, en el que viajará años después con su hermano Paul a América, del cual surgirán recuerdos en las futuras novelas, desde Una ciudad flotante hasta La casa a vapor, pasando por las Indias Negras o El rayo verde. A sus 30 años, más o menos, todo lo que Verne está en condiciones de producir está listo para ser descubierto. Pues bien, en 1862, Verne conoce al editor parisino Hetzel, un editor ideológico que cree en la educación y la ciencia como motores del progreso. Ambos congenian y a ninguno le cuesta demasiado adaptarse al otro. Entre los dos pondrán a punto el proyecto comercial que concilia ciencia y literatura, aventuras y descubrimientos, educación y relatos de viajes, exploraciones exteriores e íntimas. El punto de partida de esta literatura, que rápidamente se hará popular, se encontraba ya en germen en lo que él califica una comedia seria, Los sabios, en la cual está trabajando entre 1850 y 1852, es decir, con poco más de 22 años. En esta comedia, de una manera intuitiva, pues expresa algo que se encuentra en el espíritu de la época, es decir, ese apasionamiento por los adelantos científico-técnicos que ya están influyendo de manera decisiva sobre la vida cotidiana. De manera que para él, a la hora de desarrollar este tipo de literatura y lo que él más adelante denominará la novela de la ciencia, se trata de dotar de una calidad literaria a unos adelantos científico-técnicos, lo cual supone siempre una apuesta arriesgada. En cualquier caso, el punto de partida para él es la máquina, la fascinación que siente hacia la máquina y también esa confianza en el progreso y en los nuevos inventos que más adelante habrá de abandonarle. Todo esto, desde nuestra perspectiva hoy en día, nos puede parecer algo muy simple, incluso natural, incluso hasta un poco ingenuo, pero en aquella época no lo era tanto. En primer lugar, porque se trata de un género literario nuevo, es decir, de un salto en el vacío. Pensar que la ciencia, la técnica, tienen entidad suficiente como para convertirse en temas literarios es algo arriesgado en la época. En segundo lugar, porque al tratarse de un género literario nuevo, necesita un público nuevo también, y ese público en el que tanto el editor como el autor confían, es posible que no exista, de manera que es también una incógnita desde el punto de vista editorial. Y en tercer lugar, por último, porque Verne en esta época tiene todavía cierta tendencia hacia la dispersión. De manera que, al mismo tiempo que desarrolla esta novela de la ciencia y la novela de los viajes extraordinarios, que es la novela del siglo XIX, puesto que la ciencia en el siglo XIX se caracteriza sobre todo por intentar dominar el tiempo y el espacio, y de ahí esos viajes extraordinarios, pues bien, Verne, al mismo tiempo que desarrolla este tipo de novela, todavía siente una atracción importante hacia la poesía y hacia las formas teatrales, en particular hacia el vaudeville, lo que le conducirá hacia cierta dispersión sin darse cuenta de que ha encontrado en la novela, digamos, su vía definitiva de expresión. 5 semanas en globo, la primera de las obras editadas por Hetzel, responde al interés del público de 1863 por la actualidad aerostática de la época, por las exploraciones en África y por la desaparición de Livingstone. Pero nunca hubieran imaginado, Verne y su editor, semejante éxito de ventas. Pensaban en un público juvenil o popular y el éxito comercial es mucho más amplio de lo previsto. Para Verne es la fortuna, repentina, inesperada, a pesar del abusivo contrato que el editor le impone y que a él le supone una 1/8 parte de beneficios netos con respecto a Hetzel. Su futuro literario está asegurado cuando tiene 35 años, su fortuna económica también. Ese encuentro con su editor y el primer éxito determinan el desarrollo de su obra. La relación entre ambos es muy estrecha y llega hasta la colaboración. Hetzel corrige y sugiere,
y Verne, en general, respeta sus indicaciones y colabora en la revista de educación que el editor orienta hacia los jóvenes y en la que aparecen prepublicadas por capítulos algunas de sus obras. A partir de 1866, con 38 años, sus textos se integran en un único proyecto editorial titulado Viajes extraordinarios por los mundos conocidos y desconocidos, con ilustraciones de prestigio muy respetuosas con el texto y que pretende describir la Tierra, sus enigmas, sus conocimientos y el papel de la ciencia en su exploración de manera divulgativa y novelesca. El trabajo no le fatiga, a pesar de su exceso, que hace correr el rumor de que Verne firmaba obras escritas por negros, lo cual es falso, pero no es un autor mecánico, ni están todas sus obras a un mismo nivel. Verne es sobre todo un contador de historias que encanta a sus lectores con un lenguaje rápido, eficaz y colorista, y con una sabiduría para los tiempos fuertes de sus relatos que obliga a no detener las lecturas, a ir siempre más allá. Como él mismo dice, es muy difícil mantener un estilo elevado en una novela de aventuras, pero su amargura por no haber sido elegido académico en los 42 años siguientes a la primera vez en que se barajó su nombre no le abandonará nunca. Algunos elementos se repiten en sus obras y nos dan esa sensación de un estilo en Verne que nos permite reconocer cualquiera de ellas sin necesidad de saber que es él, su autor. Y no me refiero únicamente a este tipo de divulgación de inventos o de imaginación de inventos o de descubrimientos que tan característico es en él y que le conduce, pues como todos sabemos, desde anticipar la televisión a imaginar la posibilidad de un helicóptero acuático, por ejemplo, sino a esa especie de ritmo energético de su expresividad, a esta especie de dinamismo, a este encontrarnos siempre ante situaciones en las cuales existe un desafío ante lo aparentemente imposible. Todo eso es Jules Verne y eso nos permite reconocerlo. Pero también está la vertiente didáctica, en este tipo de descripciones tan pormenorizadas, casi lindando con lo enciclopédico, pero que están siempre cargadas de vida y cargadas de emotividad y son dinámicas y se integran en los argumentos, de manera que no es difícil su lectura. Y están sus búsquedas también. Todas las obras de Jules Verne son una búsqueda permanente de un ser querido, a menudo de alguien con quien identificarse, o bien se trata de la búsqueda de un padre o de figuraciones de tipo paterno, a menudo de la búsqueda de un hermano, sea biológico o sea espiritual, pero en cualquier caso siempre son exploraciones y a menudo también desarrolladas en el tiempo y el espacio por geografías desconocidas que van pues desde los polos hasta la China y desde las profundidades telúricas a las profundidades acuáticas en ese viaje en el que la propia divisa del Nautilus, mobilis immobile, esa divisa de tipo líquido, pues nos prefigura la imagen del feto dentro del cuerpo materno, por ejemplo. Son búsquedas, en cualquier caso, cargadas de afectividad, desarrolladas por grupos homogéneos, pequeños, compactos, y en las cuales también destaca algún tipo de personaje que hace que el lector se identifique fácilmente con él. Siempre nos encontramos con un personaje poco instruido al principio, generoso, que va madurando a lo largo de la obra, que en ocasiones, a pesar de ser menos instruido que sus compañeros, les salva de peligros. En definitiva, personajes que hacen que los adolescentes puedan identificarse fácilmente con él. Y desde ese punto de vista, buena parte de los críticos contemporáneos y no contemporáneos, desde Gaston Bachelard, Durand o Simon Vierne, han destacado ese carácter iniciático que existe en la mayor parte de sus novelas.
y en las que vemos cómo un personaje se va transformando progresivamente, va adquiriendo madurez. El ejemplo más emblemático puede ser quizás el de Axel en Viaje al centro de la Tierra, que al comienzo de la novela es un adolescente despreocupado y risueño y alegre, y al final de la novela, cuando ya ha pasado por el interior de la Tierra y es expulsado de la Tierra por una erupción volcánica y vuelve a surgir al mundo real a través de la erupción de un volcán, se ha convertido ya en un hombre. De manera que esa vertiente iniciática y ese tipo de personajes hacen que Jules Verne, en buena parte, tenga su estilo propio y además sea muy fácilmente asimilable por los adolescentes. Pero al revés de lo que ocurre con su vida pública, relativamente transparente, la personal está llena de opacidades. Sabemos el episodio con su prima y el frío matrimonio con Honorine, a la que el escritor abandonaba en sus viajes y en cuya boda llevaba puestos unos absurdos guantes negros, como si se tratara de un funeral. Que es posible que existiera un Verne oculto que su primera biógrafa permite intuir cuando señala que fuera de su casa el escritor es feliz, en su casa enmudece y se encierra en una angustia secreta. Algún crítico menciona la existencia de otra mujer con la que habría encontrado la felicidad. De hecho, le escribe a su hermano: Ah, si tú y yo fuésemos libres, ¡qué vida! Otros críticos, Marcel Moret, Marc Soriano, por ejemplo, llaman la atención acerca de la escasez de figuras femeninas en sus obras y el pobre papel que juegan. El escritor decía al respecto: El amor es una pasión tan absorbente que deja muy poco lugar para otra cosa en el corazón de un hombre. Mis héroes necesitan todas sus facultades, toda su energía, y la presencia en su entorno de una mujer encantadora impediría la realización de sus gigantescos proyectos. Y la crítica insiste en la tipología de los adolescentes masculinos que llenan sus obras, para hablar de una homosexualidad al menos latente. Algunos analistas han estudiado la relación de Jules Verne con las figuras femeninas de su vida y su proyección en la literatura, una relación que es en cualquier caso muy compleja y muy matizable. Está, por una parte, la estrecha vinculación que tuvo siempre de tipo afectivo con su madre, y está también este episodio de amor loco e imposible que tuvo con su prima y en su adolescencia, y que en ocasiones le conducirá como una forma de compensación a terminar algunas de sus obras con una boda entre primos. Pero está sobre todo esa extraña relación con su esposa, con la que se casó después de 2 intentos de boda por conveniencia que resultaron fallidos, con la que mantuvo ya desde el principio una relación distanciada y de una frialdad evidente, y una relación en la que no existió el menor asomo de pasión. Pues bien, este tipo de cosas, naturalmente tuvo algunas relaciones ocasionales también con alguna otra mujer, pero este tipo de afectividad, junto al hecho de que fundara el círculo de amigos de los 11 sin mujer, junto al hecho de que se interesara de una manera particular por el hermano de su mujer, que se interesara también cuando tenía 48 años por el todavía adolescente Aristide Briand, que en aquella época tenía 18, que se interesara también en una relación un poco afectiva por su sobrino Gaston, el hijo de su hermano Paul, o incluso como Michel Serres o el propio Marc Soriano insinúan que mantuviera una relación de tipo afectiva con su propio editor, pues dan que pensar. Cabe recordar a este respecto cómo se despedía en una de sus cartas de su editor diciéndole: tuyo, tu Verne, el que tú has inventado. De manera que parece existir un cierto problema de tipo afectivo que ha conducido a algunos críticos, y particularmente a Marc Soriano, a hablar de una homosexualidad latente en Jules Verne, que vendría reforzada también en el plano literario. En el plano literario llaman la atención sus figuras femeninas, que son siempre pasivas y que se mantienen siempre a distancia, porque su presencia podría impedir
la realización de esos grandes proyectos que los personajes masculinos llevan a cabo, sobre todo para merecerlas, como si se tratara de una gesta de caballería medieval. A este respecto, el papel de la mujer es muy significativo, pero también lo es el papel de los hombres, con un repertorio de figuras de virilidad muy claramente delimitados y con una cierta asexualidad bastante artificial que Verne explicaba por el hecho de que quería escribir novelas que un hermano pudiera recomendar a su propia hermana. Bien, todo esto, desde nuestro punto de vista, hoy en día nos parece también bastante ingenuo, pero no hay que olvidar que nos situamos en las costumbres morales y la forma de vida de una época que era la habitual hace 150 años. Desde ese punto de vista, cabe decir que existe un conflicto evidente de tipo sexual en Jules Verne, que el propio Marc Soriano indica que refleja una bisexualidad no asumida y de la que dice que ni siquiera el propio Verne sería consciente hasta sus últimas consecuencias, porque en caso de haber sido consciente, muy probablemente no la hubiera reflejado de una forma tan ingenua. Porque hay episodios extraños, nunca explicados. ¿Por qué disparó contra él en 1886 su querido sobrino Gastón, de 26 años, alcanzándole en la pierna izquierda, causándole una cojera definitiva? El escándalo sería acallado y Gastón internado en un asilo hasta su muerte. Todo se habría debido a una fiebre cerebral. Pero, ¿y ese episodio escandaloso con el amigo de su sobrino, ese Aristide Briand, que más tarde será presidente de la República, en un Saint-Nazaire que deberá abandonar? Sabemos que al escritor de 48 años le gustaba frecuentar a este muchacho de 14. Interrogantes nunca aclarados, que surgen también al hilo de la simple lectura, al comprobar el tipo de masculinidad que ofrece su obra y las relaciones de sus personajes adultos con niños y adolescentes. Marc Soriano detecta relaciones sexuales desadaptadas y reducidas, con visitas a burdeles y una constelación imaginaria en la que el amor aparece degradado o sublimado, vinculado con lo escatológico o con el dinero. Subraya que a menudo las mujeres que no son madres o hermanas de los protagonistas se caracterizan por algún rasgo de virilidad o de fealdad en comparación con los héroes, por lo general nobles y hermosos. Son en general los hombres quienes expresan ternura entre ellos. Asimismo, la relación con la máquina, que Marcel Mauret considera una metáfora de la mujer fálica, es especial, ya que al mismo tiempo que fascina o se la domina, no se debe confiar en ella, con una misoginia próxima a las angustias adolescentes. Marc Soriano explica esa paradoja de la presencia-ausencia de la mujer en su obra por su fracaso juvenil con su prima. Y es que, según él, en la mente de Verne, las mujeres accesibles no son ni bellas ni deseables, y las que lo son no resultan accesibles. En definitiva, lo descubre como sujeto de una bisexualidad ni resuelta ni asumida. En cualquier caso, se señala el periodo que comienza en 1863 con su edición primera con Hetzel y concluye en 1886 con la muerte de este y el drama con su sobrino Gastón como la más característica y fecunda de Verne. Un cuarto de siglo en el que aparecen, tras 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del capitán Grant, La isla misteriosa, Michel Strogoff, Un capitán de 15 años, Tribulaciones de un chino en China, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, Escuela de Robinsones o La vuelta al mundo en 80 días, es decir, sus títulos más conocidos. No son los únicos, pero sí son suficientes para convertirle en el creador imaginativo y fecundo que todos conocemos. En nuestro segundo programa abordaremos estos aspectos de su creación con mayor profundidad.